Había algo profundamente equivocado en la mansión. Harrison desde el día en que Vanessa cruzó su umbral como la nueva señora de la casa. Pero nadie más parecía notarlo excepto Carmen, la empleada doméstica colombiana que había criado a los niños desde que eran bebés. En este preciso momento, Carmen estaba parada frente a la puerta del estudio, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho, sosteniendo en sus manos temblorosas un sobre manila que contenía pruebas suficientes para destruir la perfecta fachada que Vanessa había construido durante los últimos 6 meses. Dentro del sobre había fotografías borrosas pero inconfundibles, extractos bancarios marcados con resaltador amarillo y una serie de mensajes de texto impresos que revelaban la verdad más oscura. Vanessa estaba drenando sistemáticamente las cuentas fiduciarias de los hijos de James Harrison, el magnate de bienes raíces que actualmente se encontraba en Singapur, cerrando el negocio más importante de su carrera, completamente ajeno al hecho de que su nueva esposa estaba destruyendo a su familia desde adentro. Todo había comenzado 6 meses atrás, en el funeral de Margaret Harrison, la primera esposa de James y la mujer que Carmen había considerado no solo su empleadora, sino su mejor amiga durante 15 años. Margaret había muerto repentinamente de un aneurisma cerebral a los 38 años, dejando atrás a su esposo destrozado y a 2 hijos aterrorizados, Sofía de 11 años y Lucas de 9. Carmen recordaba con claridad dolorosa cómo había encontrado a Margaret esa mañana terrible, colapsada en el piso del baño de mármol, sus ojos azules abiertos pero vacíos, su piel ya fría al tacto. Había sido Carmen quien llamó a la ambulancia, quien sostuvo la mano sin vida de Margaret mientras los paramédicos confirmaban lo que ella ya sabía en su corazón, quien tuvo que sentarse con Sofía y Lucas en el sofá de la sala y explicarles con palabras suaves pero devastadoras que su mamá no volvería a casa jamás. James Harrison se había sumergido en el trabajo después del funeral, viajando constantemente, firmando contratos en ciudades lejanas, cualquier cosa para no tener que enfrentar las habitaciones vacías de su mansión en los Hamptons. Carmen se había convertido en la única constante en las vidas de Sofía y Lucas, preparando sus desayunos, ayudándoles con la tarea, secando sus lágrimas nocturnas cuando el peso de la ausencia de su madre se volvía insoportable. Ella misma era madre de 2 hijos que había dejado en Medellín al cuidado de su hermana, cuando vino a Estados Unidos 20 años atrás, buscando una vida mejor, una oportunidad que su país devastado por la violencia no podía ofrecerle. Enviaba dinero cada mes, llamaba cada semana, pero la culpa de no haberlos visto crecer la perseguía como una sombra. Quizás por eso había volcado todo su amor maternal, frustrado en Sofía y Lucas, convirtiéndolos en los hijos que no pudo criar personalmente. Fue en un evento benéfico en Manhattan, apenas 3 meses después del funeral, donde James conoció a Vanessa Montgomery. Vanessa era una mujer impresionante según cualquier estándar, alta, delgada, con cabello rubio platinado que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, vestida siempre con ropa de diseñador que acentuaba su figura de modelo. Tenía 32 años, 6 años menor que James, y poseía esa confianza brillante y ligeramente peligrosa de alguien acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Se presentó como consultora de arte, especializada en conectar a coleccionistas privados con piezas exclusivas. Tenía un acento vagamente europeo, que resultaba difícil de ubicar, y una forma de mirar a James como si fuera la única persona en la habitación que valía la pena conocer. El cortejo fue rápido, casi agresivamente rápido. Vanessa aparecía en la oficina de James con café y pasteles, lo convencía de tomar descansos para almorzar, escuchaba sus problemas con una atención que él no había experimentado en meses. Para un hombre ahogándose en dolor y soledad, Vanessa era como un salvavidas arrojado desde la orilla. No importaba que apenas la conociera, no importaba que sus amigos expresaran preocupación educada sobre la velocidad de la relación, no importaba que Carmen sintiera un escalofrío visceral cada vez que Vanessa entraba a la casa. James necesitaba sentir algo más que dolor, y Vanessa le ofrecía eso en abundancia. Se casaron en una ceremonia privada en las Bahamas 4 meses después de conocerse. Carmen no fue invitada, lo cual fue la primera señal de alarma real. Margaret siempre había insistido en que Carmen era parte de la familia, había estado en su boda, era la madrina de Sofía. Pero Vanessa había organizado todo como un evento íntimo solo para adultos, explicando con una sonrisa que no quería que los niños se sintieran incómodos presenciando a su padre casándose tan pronto después de la muerte de su madre. Era una lógica que sonaba razonable en la superficie, pero que se sentía profundamente equivocada cuando Carmen realmente la examinaba. Cuando James y Vanessa regresaron de su luna de miel en la costa amalfitana,
todo cambió en la mansión Harrison. Vanessa comenzó a redecorar inmediatamente, eliminando cualquier rastro de Margaret de las áreas comunes. Los retratos familiares fueron reemplazados por arte abstracto. Los muebles confortables que Margaret había elegido fueron donados y sustituidos por piezas ultramodernas de líneas duras y superficies frías. La biblioteca acogedora, donde Margaret solía leer cuentos a los niños, fue convertida en un gimnasio privado para Vanessa. Cada cambio era presentado como una mejora, una modernización necesaria, pero para Sofía, Lucas y Carmen, era como ver la memoria de Margaret siendo borrada sistemáticamente de su propio hogar. Pero los cambios físicos no eran nada comparados con cómo Vanessa trataba a los niños cuando James no estaba presente. En público, frente a James o sus amigos, Vanessa era la madrastra perfecta, afectuosa, atenta, interesada en sus actividades escolares. Pero en el momento en que James salía por la puerta, su máscara caía como un vestido desechado. Sofía, que había heredado el cabello castaño oscuro y los ojos verdes de su madre, era tratada con un desprecio apenas velado. Vanessa criticaba constantemente su peso, su ropa, sus intereses, diciéndole que necesitaba ser más femenina, más delicada, más como una jovencita apropiada. Lucas, un niño sensible que aún mojaba la cama ocasionalmente desde la muerte de su madre, era objeto de burlas crueles. Vanessa lo llamaba bebé, le decía que era una vergüenza para su padre, amenazaba con enviarlo a un internado donde lo harían hombre de verdad. Carmen había intentado hablar con James sobre el comportamiento de Vanessa, pero cada intento era cuidadosamente desmantelado. Cuando Carmen mencionaba un incidente específico, Vanessa ya había plantado su versión de los eventos en la mente de James, pintándose como la víctima de una empleada resentida que no podía aceptar la nueva realidad familiar. Carmen está teniendo dificultades con el cambio, le explicaba Vanessa a James con voz comprensiva. La entiendo, de verdad, estuvo muy cercana a Margaret, pero no puedes socavar mi autoridad con los niños. Necesito que me apoyes en esto. Y James, desesperado porque su nueva familia funcionara, desesperado por creer que había tomado la decisión correcta al casarse de nuevo tan rápido, elegía creerle a su esposa sobre su empleada. El punto de quiebre llegó cuando Carmen descubrió por accidente lo de las cuentas fiduciarias. Había sido una casualidad absoluta, uno de esos momentos de destino que cambian el curso de una historia. Carmen había ido al estudio de James para limpiar, como hacía cada miércoles por la mañana. La computadora estaba encendida, lo cual era inusual porque James siempre la apagaba antes de salir. La pantalla mostraba un portal bancario abierto, y por puro instinto de preservación, Carmen se acercó para cerrar la sesión apropiadamente antes de que alguien pudiera acceder de forma remota. Pero entonces vio los números, y su sangre se heló en las venas. Las cuentas fiduciarias que Margaret había establecido para Sofía y Lucas, cuentas que contenían millones de dólares destinados a su educación universitaria y su futuro, estaban siendo drenadas. Transferencias grandes, de $50,000, $100,000, salían regularmente hacia cuentas en las Islas Caimán. Carmen no era experta financiera, pero había trabajado para gente rica el tiempo suficiente para saber que las cuentas offshore eran donde el dinero iba a esconderse. Su primer instinto fue llamar a James, pero algo la detuvo. Revisó el historial de transacciones más cuidadosamente y notó que todas las transferencias habían sido autorizadas electrónicamente usando las credenciales de James, pero las fechas coincidían perfectamente con sus viajes de negocios, momentos en que Vanessa tenía acceso completo a su oficina en casa, a su computadora, a sus contraseñas. Esa noche, después de que Vanessa salió para su clase de pilates y los niños estaban dormidos, Carmen hizo algo que nunca había hecho en 15 años de empleo impecable. Revisó la oficina privada de Vanessa. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien podría oírlo desde el pasillo, pero sus manos eran firmes mientras abría cajones y buscaba entre archivos. Encontró una caja fuerte pequeña detrás de un retrato caro, y aunque no sabía la combinación, notó que Vanessa había escrito números en un pequeño papel adherido al marco posterior de una fotografía. Era arrogancia pura, el tipo de descuido que cometen los criminales cuando se sienten demasiado seguros. La combinación funcionó, y dentro de la caja fuerte Carmen encontró un tesoro de evidencia, documentos que mostraban que Vanessa Montgomery no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Vanessa Murphy, nacida en Newark, Nueva Jersey, no en Ginebra como afirmaba. Tenía antecedentes penales en 2 estados por fraude y robo de identidad. Había estado casada 3 veces antes, y cada matrimonio había terminado con acuerdos de divorcio lucrativos después de periodos sospechosamente cortos. Había fotografías de ella con diferentes hombres mayores, todos obviamente ricos,
todos mirándola con la misma expresión de adoración aturdida que James tenía ahora. Vanessa era una depredadora profesional, y James Harrison era simplemente su marca más reciente y más lucrativa. Carmen fotografió todo con su celular, sus manos temblando tanto que tuvo que tomar múltiples fotos de algunos documentos para asegurarse de que al menos una saliera clara. Luego devolvió todo exactamente como lo había encontrado, cerró la caja fuerte, y salió de la oficina sintiendo como si acabara de cometer un crimen, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. Pasó toda la noche despierta en su pequeña habitación del ático, revisando las fotografías, imprimiendo copias en la impresora que guardaba para ayudar a los niños con proyectos escolares, organizando todo en un sobremanila que escondió entre su ropa interior en el fondo de su cajón. Intentó contactar a James durante 3 días, pero él estaba en Singapur finalizando una adquisición masiva de propiedades comerciales, y cada vez que llamaba, Vanessa interceptaba el mensaje. James está extremadamente ocupado, Carmen. ¿Hay alguna emergencia real o solo quieres molestar a mi esposo con tus dramas domésticos? Finalmente, Carmen decidió que no podía esperar más. Las transferencias continuaban, el dinero de los niños desaparecía más rápido cada semana, y había empezado a escuchar a Vanessa hablando por teléfono en su oficina sobre acelerar el cronograma y liquidar todo antes de que él regrese. Lo que Carmen no sabía era que Vanessa también había empezado a planear cómo deshacerse de ella. Vanessa había notado que Carmen pasaba más tiempo en la oficina de James, había visto la forma en que Carmen la miraba con sospecha apenas disimulada, había interceptado suficientes llamadas para saber que Carmen estaba intentando contactar a James con urgencia. Vanessa no había llegado tan lejos en su carrera de estafas, siendo estúpida o descuidada. Sabía cuándo alguien estaba investigándola, y sabía exactamente cómo manejar ese tipo de amenaza. Fue una tarde de jueves cuando todo explotó. Sofía llegó a casa de la escuela llorando, su uniforme manchado con pintura y su mochila rota. Vanessa tiró mis cosas, sollozaba en los brazos de Carmen. Dijo que mi proyecto de arte sobre mamá era basura, que necesitaba superarlo y dejar de vivir en el pasado. Lo rompió todo y lo tiró a la basura. Carmen sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado manteniéndose contenido durante meses. No más, no podía permitir que esto continuara ni un día más. Bajó las escaleras con Sofía, todavía sollozando contra su hombro, y encontró a Vanessa en la sala, bebiendo vino y hablando por teléfono. Lo siento, pero realmente tengo que hablar con usted, dijo Carmen con voz firme, interrumpiendo la llamada de Vanessa. Vanessa la miró con una expresión de fastidio tan profundo que era casi cómico. Estoy en medio de una conversación, Carmen. Esto puede esperar, pero Carmen sacudió la cabeza. No puede esperar. Usted está lastimando a estos niños. Está robándoles su dinero y su dignidad, y no voy a quedarme aquí viéndola destruir esta familia. El rostro de Vanessa cambió en un instante, pasando de fastidio a algo mucho más peligroso, algo frío y calculador. Colgó el teléfono lentamente y se puso de pie, su altura considerable haciéndola parecer aún más amenazante. Qué interesante, dijo con voz suave y mortal. La empleada tiene opiniones. Dime, Carmen, ¿qué exactamente piensas que sabes? Carmen podría haber retrocedido, probablemente debería haberlo hecho, pero pensó en Margaret, en cómo Margaret había confiado en ella para proteger a sus hijos, y se mantuvo firme. Sé quién es usted realmente, Vanessa Murphy. Sé sobre sus matrimonios anteriores, sus antecedentes penales, las cuentas offshore. Tengo pruebas de todo, y se lo voy a decir a James en cuanto regrese. Por un momento, algo parecido al pánico genuino cruzó el rostro de Vanessa, pero se recuperó rápidamente. No tienes idea de con quién estás jugando, dijo con voz llena de veneno. Nadie te va a creer. Eres solo la empleada, una inmigrante ilegal que probablemente ni siquiera tiene papeles apropiados. Te voy a destruir. Carmen sintió el insulto como una bofetada física, pero lo que más le dolió fue ver a Sofía presenciando todo esto, viendo a otra figura maternal siendo atacada, viviendo otro trauma. Mis papeles están en orden, dijo Carmen con dignidad. Llevo 20 años en este país trabajando honestamente, y no voy a dejar que me intimide. Vanessa sonrió entonces, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y que hacía que pareciera más reptil que humana. Oh, Carmen, realmente no entiendes cómo funciona el mundo, ¿verdad? No se trata de tener razón, se trata de tener poder, y yo tengo todo el poder aquí. Se acercó a Carmen hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. James me ama, me cree, y cuando regrese de Singapur, lo convenceré de que tú has estado robando de la casa, abusando de los niños, causando problemas. Te deportarán de regreso a tu país de mierda, antes de que puedas decir green card. Fue en ese momento preciso,
Cuando Lucas apareció en la parte superior de la escalera, había escuchado las voces elevadas, y había salido de su habitación, sus ojos grandes asustados en su rostro pequeño. «¿Por qué le gritas a Carmen?», preguntó con voz temblorosa. Vanessa se volvió hacia él con furia, no disimulada. «Vuelve a tu habitación, mocoso, esto no te concierne». Pero Lucas bajó los escalones lentamente, aferrándose a la barandilla. «Sí me concierne. Carmen es parte de nuestra familia. Mamá decía que era nuestra ángel guardián». Las palabras golpearon a Vanessa como dardos, y Carmen pudo ver la rabia ardiendo en sus ojos. La mujer subió las escaleras rápidamente, agarró a Lucas por el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, y lo sacudió. «No me compares con esa mujer muerta, Siseo. Yo soy tu madre ahora, y vas a respetarme». Carmen subió las escaleras en 2 zancadas, su miedo evaporándose frente a la necesidad de proteger al niño. Agarró la muñeca de Vanessa, y la apretó hasta que la mujer soltó a Lucas. «No vuelva a tocar a este niño», dijo Carmen con voz tan llena de furia contenida, que hasta Vanessa retrocedió. «Si le hace daño a Sofía o Lucas una vez más, llamaré a servicios de protección infantil y a la policía. No me importa lo que me pase a mí». Vanessa se frotó la muñeca, sus ojos calculando, evaluando. Finalmente se rió, un sonido áspero y poco sincero. «Hazlo», dijo. «Llama a quien quieras. Para cuando lleguen tú serás la que parezca loca y abusiva. Soy muy buena en lo que hago, Carmen. He destruido a gente más inteligente y más poderosa que tú». Esa noche, después de acostar a los niños, y asegurarse de que sus puertas estuvieran cerradas con llave desde adentro, algo que nunca había sido necesario antes, Carmen se sentó en su habitación con su celular en las manos, debatiendo qué hacer. Podía llamar a la policía, pero ¿qué les diría exactamente? Que sospechaba que la esposa de su empleador estaba robando dinero. Necesitaba algo más concreto, más indiscutible. Decidió que tenía que esperar hasta que James regresara, solo 2 días más, y entonces le mostraría todas las pruebas en persona donde Vanessa no pudiera interferir. Pero Vanessa no iba a darle esos 2 días. A la mañana siguiente, cuando Carmen bajó a preparar el desayuno para los niños, encontró 2 oficiales de policía esperándola en la cocina junto a Vanessa, quien tenía el rostro estratégicamente enrojecido, como si hubiera estado llorando. «¿Es usted Carmen Reyes?», preguntó uno de los oficiales. Carmen sintió su estómago caer, pero asintió. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?». El oficial intercambió miradas con su compañero. «La señora Harrison ha presentado una denuncia. Alega que usted ha estado robando joyas y dinero de la casa, y que anoche la amenazó físicamente». El mundo de Carmen se inclinó sobre su eje. Miró a Vanessa, quien tenía una expresión de víctima perfectamente compuesta, y entendió que había subestimado completamente la crueldad y la astucia de esta mujer. «Eso es mentira», dijo Carmen, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos, el acento que normalmente mantenía controlado volviéndose más pronunciado con el estrés. «Yo nunca robaría nada. He trabajado para esta familia durante 15 años». Vanessa se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos falsos. «Lo siento, Carmen, pero no puedo seguir protegiéndote. James descubrirá de todas formas cuando revise sus cuentas. Solo querías dinero para enviárselo a tu familia en Colombia, lo entiendo, pero no puedes robar de nosotros». Los oficiales le pidieron a Carmen que fuera con ellos a la estación para responder algunas preguntas. Técnicamente no estaba arrestada, no todavía, pero la implicación era clara. Mientras la conducían hacia el auto patrulla, Carmen vio a Sofía y Lucas mirando por la ventana de la sala, sus rostros presionados contra el vidrio, y su corazón se quebró. Les había prometido que los protegería, que no dejaría que Vanessa los lastimara, y ahora los estaba dejando exactamente cuando más la necesitaban. En la estación de policía, Carmen fue interrogada durante 3 horas. Contó su versión de los eventos, mencionó que Vanessa era quien estaba robando, no ella. Pero cuando los detectives pidieron ver sus pruebas, Carmen se dio cuenta con horror de que el sobre Manila con todos los documentos no estaba en su bolso. Lo había dejado escondido en su habitación, y ahora Vanessa tenía acceso completo a él. Cuando finalmente la dejaron ir con una advertencia de no abandonar la ciudad mientras investigaban, Carmen corrió de vuelta a la mansión, su mente ya sabiendo lo que encontraría, pero su corazón negándose a aceptarlo. Su habitación había sido completamente vaciada. Toda su ropa estaba embolsada y tirada en el garaje, sus pertenencias personales amontonadas sin cuidado como basura, y el sobre Manila con todas las pruebas contra Vanessa había desaparecido, por supuesto. Carmen se paró en medio de la destrucción de su vida, una vida que había construido cuidadosamente durante 20 años en este país extranjero, y sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no podía llorar ahora.
no cuando Sofía y Lucas todavía la necesitaban. Encontró a los niños en la habitación de Sofía, abrazados juntos en la cama, claramente aterrorizados. Vanessa dice que te vas, dijo Sofía con voz temblorosa, dice que eres una ladrona, y que nunca podemos volver a verte. Carmen se arrodilló frente a ellos, tomando sus pequeñas manos en las suyas. Escúchenme muy cuidadosamente, dijo con voz baja pero intensa. Vanessa está mintiendo sobre mí, y está mintiendo sobre muchas otras cosas. Está lastimando a su papá, y está robando su dinero. Yo voy a detenerla, pero necesito que sean valientes solo un poco más. ¿Pueden hacer eso por mí? Ambos niños asintieron, Lucas con lágrimas corriendo por sus mejillas. No queremos que te vayas, susurró. Eres la única que nos queda de mamá. Las palabras de Lucas le dieron a Carmen la fuerza que necesitaba. Margaret le había confiado a sus hijos, y ella no iba a fallarle a su amiga, sin importar el costo. Esa noche, después de que Vanessa creyó que Carmen había dejado la propiedad derrotada, Carmen se escondió en el jardín esperando su oportunidad. Sabía que Vanessa se sentía segura ahora, victoriosa, y eso significaba que se volvería descuidada. Carmen había pasado suficientes años observando a gente rica para saber que la arrogancia siempre precedía a la caída. Alrededor de las 11 de la noche, Carmen vio a Vanessa salir de la casa y dirigirse hacia el estudio separado en la parte trasera de la propiedad, una casita de huéspedes que James había convertido en oficina secundaria. Vanessa llevaba una caja grande, y Carmen supo instintivamente que contenía más evidencia, más documentos que Vanessa necesitaba ocultar o destruir. Carmen esperó 10 minutos después de que Vanessa entrara, luego se acercó sigilosamente a la ventana del estudio. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Vanessa estaba alimentando papeles a una trituradora industrial, riendo mientras lo hacía, claramente ebria del poder de su propia inteligencia. Pero había dejado su laptop abierta en el escritorio, y en la pantalla Carmen podía ver correos electrónicos abiertos. Se acercó más arriesgándose a ser vista, y leyó lo suficiente para entender que Vanessa no estaba trabajando sola. Tenía un cómplice, un hombre llamado Derek que aparentemente era su verdadero esposo, alguien con quien había estado casada todo el tiempo que había estado casándose y estafando a otros hombres. Los correos hablaban de la puntuación final, de limpiar la casa en Las Caimán, de deshacerse de los mocosos si se vuelven un problema. La última frase hizo que el terror puro corriera por las venas de Carmen. Vanessa no solo estaba robando dinero, estaba considerando hacerles daño físico a Sofía y Lucas si interferían con sus planes. Carmen necesitaba actuar rápido, pero ¿cómo? No tenía pruebas, no tenía credibilidad, estaba a punto de ser arrestada por crímenes que no cometió. Estaba completamente sola en esto, una inmigrante contra una estafadora profesional con conexiones y recursos. Pero entonces recordó algo que Margaret le había dicho una vez, mucho tiempo atrás. Estaban sentadas en la cocina tomando té, y Margaret había confiado en Carmen sobre algunos problemas que estaba teniendo con la familia de James, gente que pensaba que no era lo suficientemente sofisticada para su hijo millonario. La clave para vencer a gente poderosa, había dicho Margaret con una sonrisa sabia, no es confrontarlos directamente con la verdad, es hacer que se rebelen a sí mismos, darles suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Carmen no había entendido completamente en ese momento, pero ahora la sabiduría de esas palabras resonaba claramente. Carmen tomó su celular y comenzó a grabar en video a través de la ventana. Capturó a Vanessa triturando documentos, capturó suficientes fotogramas de los correos electrónicos en la laptop, capturó a Vanessa hablando por teléfono con Derek sobre sus planes. No era evidencia perfecta, probablemente no sería admisible en corte, pero era algo. Más importante, le dio a Carmen una idea. Al día siguiente, Carmen hizo algo que nunca pensó que haría, contactó al abogado de Margaret. Robert Chang había sido amigo personal de Margaret además de su abogado, y había estado manejando asuntos del patrimonio después de su muerte. Carmen lo llamó desde un teléfono público, demasiado paranoica ahora para usar su celular, y le explicó todo. Al principio, Robert era escéptico, comprensiblemente cauteloso sobre acusaciones tan serias, pero cuando Carmen le envió los videos que había grabado a una dirección de correo electrónico encriptada, su tono cambió completamente. Esto es grave, dijo Robert después de revisar todo. Si esto es cierto, Vanessa no solo está cometiendo fraude, está violando docenas de leyes fiduciarias, y posiblemente conspirando para cometer violencia. Pero necesitamos más que videos grabados a través de una ventana. Necesitamos que James Harrison entienda lo que está pasando, y necesitamos que lo entienda de una forma que no pueda negar o racionalizar. Carmen sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. ¿Cómo hacemos eso? Robert se quedó en silencio por un momento, pensando. Vanessa ha presentado acusaciones contra ti,
lo cual en realidad juega a nuestro favor. Significa que esto se está convirtiendo en un asunto legal oficial. Voy a contratar a un investigador privado para que compile evidencia real y admisible. Mientras tanto, necesitas mantenerte cerca de esos niños sin importar qué. Si Vanessa realmente está considerando hacerles daño, no pueden estar solos con ella. Durante los siguientes 3 días, Carmen se convirtió en una sombra. Técnicamente no se le permitía estar en la propiedad debido a las acusaciones pendientes, pero encontró formas de vigilar desde la distancia, durmiéndole en su auto estacionado en la calle, observando las ventanas de la mansión a través de binoculares baratos que compró en una tienda de segunda mano. Vio a Vanessa volverse más atrevida, más descuidada. Vio a un hombre que asumió era Derek visitando la casa a altas horas de la noche. Vio a Sofía y Lucas volviéndose más delgados, más pálidos, más asustados cada día. El investigador privado que Robert contrató era una mujer llamada Patricia Chen, ex agente del FBI que se especializaba en fraude financiero de cuello blanco. Patricia trabajó rápido y eficientemente, rastreando las cuentas offshore de Vanessa, documentando sus matrimonios fraudulentos previos, conectando los puntos entre Derek y varios otros esquemas. Pero la pieza más importante de evidencia vino de una fuente inesperada: el asistente personal de James en Singapur. James había mencionado casualmente a su asistente que estaba preocupado porque no podía acceder a sus cuentas bancarias en línea desde Singapur, que seguía recibiendo mensajes de error. El asistente, un joven brillante recién salido de MIT, pensó que esto era extraño y decidió investigar por su cuenta. Descubrió que alguien había cambiado las contraseñas y la configuración de seguridad de todas las cuentas financieras de James, bloqueando efectivamente su acceso, mientras lo mantenía sin saberlo. Cuando el asistente llevó esto a James, James finalmente comenzó a hacer preguntas que debería haber hecho meses atrás. James llamó a su banco principal y solicitó un informe completo de todas las actividades recientes en todas sus cuentas. Lo que descubrió lo dejó en shock: millones de dólares transferidos sin su conocimiento, las cuentas fiduciarias de sus hijos casi vaciadas, patrones de actividad que claramente no coincidían con su estilo de gestión financiera. James cortó su viaje corto y reservó el próximo vuelo a Nueva York, su mente girando con dudas y sospechas que había estado suprimiendo durante demasiado tiempo. Mientras tanto, la situación en la mansión había llegado a un punto crítico. Vanessa había descubierto que el dinero había dejado de fluir hacia sus cuentas offshore, las transferencias automáticas que había configurado de alguna manera bloqueadas. Entró en pánico, llamó a Derek, y juntos decidieron que necesitaban acelerar su plan de salida. Iban a tomar todo lo que pudieran liquidar rápidamente y desaparecer antes de que James regresara y descubriera todo. Pero primero necesitaban deshacerse de Carmen permanentemente. Vanessa había convencido a un juez amigable de emitir una orden de restricción temporal contra Carmen, acusándola de acoso y amenazas. Ahora tenía el poder legal para arrestar a Carmen si se acercaba a la propiedad, y Vanessa planeaba usar eso para neutralizar la única amenaza real que quedaba. Lo que Vanessa no sabía era que Carmen había estado documentando todo desde su auto, y que Patricia Chen había instalado cámaras de seguridad ocultas alrededor de la propiedad con el permiso del abogado de Margaret, quien técnicamente todavía tenía ciertos derechos legales sobre el patrimonio hasta que todos los asuntos testamentarios estuvieran completamente resueltos. Fue la noche del miércoles, exactamente una semana después de que todo comenzara a derrumbarse, cuando Vanessa y Derek decidieron hacer su movimiento final. Carmen los vio llegar juntos a la mansión alrededor de las 9 de la noche, cargando maletas grandes y cajas. A través de sus binoculares, pudo ver a Vanessa empacando arte valioso, joyas, cualquier cosa portátil y costosa. Pero lo que realmente aterrorizó a Carmen fue cuando vio a Vanessa subir las escaleras hacia las habitaciones de los niños con Derek siguiéndola, ambos con expresiones determinadas y frías. Carmen no lo pensó 2 veces. Orden de restricción o no, consecuencias legales o no, no iba a quedarse sentada mientras esos niños estaban en peligro. Corrió hacia la casa, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar, y usó la llave de servicio que Margaret le había dado años atrás, una llave que Vanessa no sabía que existía. Entró silenciosamente por la puerta trasera de la cocina, y subió las escaleras con pasos suaves, cada músculo de su cuerpo tenso con adrenalina y miedo. Llegó a la habitación de Sofía justo a tiempo para escuchar a Vanessa diciéndole a la niña: «Vas a venir con nosotros por unos días. Tu padre está de acuerdo, dice que necesitas tiempo lejos de esta casa». Sofía, que era inteligente y había aprendido a no confiar en Vanessa, estaba sacudiendo la cabeza. «No te creo, quiero hablar con mi papá primero». Derek se acercó a ella entonces, su presencia grande e intimidante llenando la habitación.
No estamos preguntando, niña. Muévete ahora o las cosas se van a poner difíciles. Fue entonces cuando Carmen abrió la puerta de golpe y entró con toda la furia de una madre protegiendo a sus hijos. Aléjense de ella, dijo con voz que no admitía argumentos. Vanessa se volteó, su rostro transformándose de sorpresa a rabia. ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa? Tienes una orden de restricción. Derek, llama a la policía. Pero Carmen ya había sacado su celular y lo tenía en alto, grabando. Adelante, llamen a la policía. Me encantaría que vinieran y vieran lo que están haciendo. Tratando de secuestrar a estos niños, robando de la casa. Todo está siendo grabado ahora mismo. Derek se movió rápido, intentando agarrar el teléfono de Carmen, pero ella era más rápida. Años de trabajo físico la habían mantenido fuerte y ágil. Esquivó su agarre y gritó: Sofía, Lucas, corran a mi habitación y cierren la puerta con llave. Los niños no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron pasando a los adultos y subieron las escaleras hacia el ático donde Carmen tenía su habitación. Derek intentó seguirlos, pero Carmen se interpuso en su camino, pequeña pero feroz. Va a tener que pasar sobre mí primero, dijo. Lo que siguió fue un forcejeo caótico. Derek la empujó con fuerza suficiente para hacerla tropezar, pero Carmen logró aferrarse a la barandilla de la escalera. Vanessa estaba gritando, su compostura finalmente completamente destrozada. Estúpida perra, lo has arruinado todo. ¿Tienes idea de cuánto tiempo pasé preparando esto? ¿Cuánto trabajo? Carmen se puso de pie, su labio sangrando donde había golpeado contra la barandilla, pero sus ojos ardiendo con determinación. Arruinaste tu propia vida siendo una persona terrible. Yo solo estoy protegiendo a esta familia. Fue en ese momento exacto que las luces de la entrada se encendieron y escucharon el sonido de un auto llegando. Todos se congelaron. Vanessa corrió a la ventana y palideció visiblemente. Es James, susurró. No se supone que esté aquí hasta mañana. El pánico en su voz era delicioso para Carmen, quien sintió una ola de alivio tan intensa que casi la hizo colapsar. James estaba aquí. Finalmente la verdad iba a salir. James Harrison entró a su casa esperando confrontar a su esposa con preguntas sobre las irregularidades financieras que había descubierto. Lo que no esperaba era encontrar una escena que parecía sacada de una película de crimen, su empleada de confianza con sangre en el rostro, un hombre extraño que nunca había visto parado en su pasillo, su esposa en estado de pánico obvio, y el sonido de sus hijos llorando desde algún lugar arriba. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó con voz que era peligrosamente tranquila. Vanessa se recuperó rápidamente, su instinto de supervivencia pateando. Corrió hacia James y se aferró a su brazo. Gracias a Dios que estás aquí. Carmen entró a la fuerza a la casa violando la orden de restricción. Nos atacó a Derek y a mí. Derek es mi primo que vino a ayudarme porque tenía miedo, y ella intentó llevarse a los niños. Fue una actuación impresionante, su voz temblando con miedo convincente, lágrimas brotando a comando. Pero James no estaba mirándola. Estaba mirando a Carmen, quien lo estaba observando con ojos que habían visto demasiado dolor y demasiada traición. Carmen, dijo James cuidadosamente, dime qué está pasando. La verdad, Carmen se enderezó, limpiándose la sangre de su labio con el dorso de su mano. Sabía que este era el momento, que todo dependía de lo que dijera ahora, y si James finalmente estaba listo para escuchar. Su esposa no es quien dice ser señor Harrison. Su verdadero nombre es Vanessa Murphy, y tiene antecedentes penales. Ha estado robando los fondos fiduciarios de Sofía y Lucas, ha estado abusando emocionalmente de los niños, y esta noche intentó llevárselos con este hombre que dice ser su primo pero que en realidad es su verdadero esposo. Vanessa se rió, un sonido estridente y desesperado. James, no puedes creerle, está loca, está obsesionada con Margaret, con esta familia. Probablemente mató a Margaret para poder quedarse con los niños para sí misma. La acusación era tan escandalosa, tan cruel, que Carmen sintió como si la hubieran abofeteado. Pero antes de que pudiera responder, una nueva voz habló desde la parte superior de la escalera. Mamá no murió por culpa de Carmen, murió porque tenía un aneurisma que nadie sabía que estaba ahí. Era Sofía, parada en el rellano con Lucas aferrado a su mano, ambos niños mirando hacia abajo con rostros que eran demasiado viejos para sus años. Y Vanessa es mala, papá. Nos dice cosas horribles cuando tú no estás. Nos pega a veces, hace llorar a Lucas en las noches. Carmen es la única que nos cuida. La voz de Sofía se quebró. Por favor no dejes que se la lleve. Ella es todo lo que nos queda de mamá. James sintió como si el piso se estuviera abriendo debajo de él. Miró a sus hijos. Realmente los miró por primera vez en meses. Y vio lo que había estado demasiado ciego o demasiado cobarde para ver antes. Estaban aterrorizados, demacrados, traumatizados. Luego miró a Carmen, quien siempre había estado ahí, siempre había sido leal, siempre había amado a sus hijos como si fueran propios. Finalmente miró a Vanessa,
y por primera vez vio más allá de la belleza y el encanto calculado hacia el vacío frío que había debajo. Creo, dijo James lentamente, que todos necesitamos sentarnos y hablar sobre esto apropiadamente. Derek, o como sea que te llames, te sugiero que te quedes exactamente donde estás. Sacó su teléfono y marcó un número. Robert, soy James. Sé que es tarde, pero necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Y trae a ese investigador del que me hablaste. Luego marcó otro número. Sí, necesito que envíen una unidad policial a mi dirección. No hay violencia activa, pero hay una situación que requiere presencia oficial. Vanessa entendió entonces que había perdido. Toda su cuidadosa manipulación, todos sus planes, se estaban desmoronando. Hizo un último intento desesperado de tomar el control. James, si haces esto, si escuchas a esta gente en lugar de a tu esposa, te arrepentirás. Tengo información sobre ti, sobre tu negocio. Puedo destruir tu reputación. Era una amenaza vacía, y todos lo sabían, el último grito de alguien que ve su mundo terminándose, pero James simplemente la miró con algo que podría haber sido lástima. Ya no tienes ningún poder aquí, Vanessa, sea lo que sea que pienses que tienes sobre mí. Enfrenta el hecho de que intentaste robar de mis hijos. Nada que puedas decir o hacer cambiará eso. Se volvió hacia Derek. Y tú, quien sea que seas, espero que hayas disfrutado tu participación en esto porque vas a estar pagando por ello durante mucho tiempo. Cuando llegó la policía, seguida rápidamente por Robert Chang y Patricia Chain, toda la historia salió a la luz. Patricia presentó su investigación completa: los múltiples matrimonios fraudulentos de Vanessa, el rastro de dinero robado, los antecedentes penales, las cuentas offshore, todo. Los videos que Carmen había grabado fueron entregados como evidencia. Los niños dieron declaraciones sobre el abuso que habían sufrido. Incluso se encontraron mensajes de texto en el teléfono de Vanessa que discutían deshacerse del problema en referencia a Carmen y potencialmente a los niños. Vanessa y Derek fueron arrestados esa noche. Mientras los oficiales los esposaban y los leían sus derechos, Vanessa mantuvo su compostura hasta el final, mirando a James con ojos que finalmente mostraban su verdadera naturaleza, fríos, calculadores, completamente desprovistas de remordimiento. Eres un tonto, le dijo mientras la llevaban hacia el auto patrulla. Podrías haber sido feliz conmigo si no fueras tan débil. Margaret te volvió blando, y estos mocosos te volvieron patético. Fueron las últimas palabras que James escucharía de ella, y se alegró de ello. Después de que todos se fueron, después de que se tomaran las declaraciones y se presentaran los cargos formales, James se quedó en su sala con Carmen, Sofía y Lucas. El silencio era denso y pesado, lleno de todo lo que no se había dicho, todo lo que se había perdido. Finalmente James se volvió hacia Carmen, este hombre orgulloso y poderoso con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, dijo con voz quebrada. Lo siento mucho, Carmen, deberías haber confiado en ti. Margaret confiaba en ti, los niños confiaban en ti, y yo era demasiado estúpido y egoísta para ver lo que estaba pasando frente a mis ojos. Carmen sintió sus propias lágrimas comenzando a caer, meses de tensión y miedo finalmente liberándose. Usted estaba sufriendo, señor Harrison. Vanessa se aprovechó de eso. No es su culpa que ella fuera una persona malvada. Pero James sacudió la cabeza. Sí es mi culpa. Soy su padre. Se supone que debo protegerlos. Y en cambio traje un monstruo a nuestra casa. Se arrodilló frente a Sofía y Lucas, tomando sus manos pequeñas en las suyas. Nunca volveré a dejarlos desprotegidos. Lo prometo. Y si quieren, Carmen se quedará con nosotros para siempre. No solo como empleada, sino como parte real de nuestra familia, como debería haber sido siempre. Sofía lanzó sus brazos alrededor del cuello de su padre, sollozando. Lucas se unió al abrazo, y pronto los tres estaban aferrados unos a otros, llorando por todo lo que habían perdido y casi perdieron de nuevo. Carmen se quedó a un lado, dándoles el momento privado que necesitaban, pero Sofía extendió una mano y jaló a Carmen hacia el abrazo. Tú también, Carmen, tú también eres familia. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Vanessa y Derek fueron acusados de múltiples delitos: fraude, robo, conspiración, abuso infantil, intento de secuestro. La evidencia contra ellos era abrumadora, y cuando quedó claro que enfrentarían décadas en prisión si iban a juicio, ambos aceptaron acuerdos con la fiscalía. Vanessa fue sentenciada a 20 años en prisión federal, Derek a 15. La mayor parte del dinero robado fue recuperado de las cuentas offshore y devuelto a los fondos fiduciarios de los niños, aunque algunas cantidades se habían perdido para siempre. El juicio atrajo atención mediática intensa.
La historia de la viuda estafadora que cazaba millonarios y abusaba de sus hijos era catnip para los tabloides. Pero James hizo todo lo posible para proteger a Sofía y Lucas de la publicidad, usando sus recursos y conexiones para mantener sus rostros e identidades fuera de los medios. Carmen también fue objeto de atención mediática, presentada como la heroína humilde que arriesgó todo para proteger a los niños de su empleador. Recibió ofertas para entrevistas en televisión, para escribir un libro sobre su experiencia, pero rechazó todo. No hice nada heroico, le dijo a un reportante persistente. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Protegí a los niños que amo. James también hizo cambios importantes en su propia vida. Se dio cuenta de que había estado usando el trabajo como escape del dolor de perder a Margaret, y en el proceso había abandonado a sus hijos justo cuando más lo necesitaban. Redujo drásticamente sus viajes de negocios, delegó más responsabilidades a sus socios, y se comprometió a estar presente en la vida diaria de Sofía y Lucas. Comieron juntos como familia cada noche, establecieron nuevas tradiciones, lentamente, dolorosamente, comenzaron a sanar. Carmen fue oficialmente ascendida de empleada doméstica a gerente del hogar, con un salario sustancialmente aumentado y beneficios completos. Pero lo más importante para ella fue que James le ofreció ayuda legal para traer a sus propios hijos de Colombia. Carmen había estado separada de ellos durante casi 20 años, enviando dinero pero perdiendo sus vidas, y la posibilidad de finalmente reunirse con ellos la llenó de una alegría que apenas podía contener. James contrató a los mejores abogados de inmigración, navegó el complejo sistema, y 6 meses después, los hijos adultos de Carmen estaban parados en el aeropuerto JFK, viendo a su madre por primera vez en 2 décadas. El reencuentro fue agridulce. La hija de Carmen, María, ahora tenía 30 años y era madre de 2 niños pequeños. Su hijo Diego tenía 28 y trabajaba como ingeniero. Habían crecido sin ella, formado sus vidas sin la presencia constante de su madre, y aunque entendían intelectualmente por qué Carmen había hecho lo que hizo, el dolor emocional de esa separación no podía ser borrado instantáneamente. Pero comenzaron el proceso de reconectarse, de construir una relación adulta que reconocía el pasado pero no estaba encadenada a él. James ofreció trabajo a ambos hijos de Carmen en sus varias empresas, ayudándolos a establecerse en Nueva York. María comenzó a trabajar en el departamento de recursos humanos de una de sus compañías subsidiarias, mientras Diego se unió al equipo de ingeniería que manejaba el mantenimiento de las propiedades comerciales de James. Lentamente, 2 familias rotas comenzaron a sanar juntas, encontrando fuerza en su vínculo compartido. Sofía y Lucas también comenzaron a sanar, aunque el camino fue largo y difícil. Ambos trabajaron con terapeutas especializados en trauma infantil. Sofía, quien había desarrollado un trastorno de ansiedad debido al abuso de Vanessa, aprendió técnicas de afrontamiento y gradualmente recuperó su confianza. Lucas dejó de mojar la cama, y sus pesadillas disminuyeron en frecuencia. Ambos niños volvieron a sonreír, volvieron a reír, volvieron a ser niños en lugar de víctimas perpetuamente aterrorizadas. 1 año después del arresto de Vanessa, la familia Harrison organizó una ceremonia privada en el jardín de la mansión. Fue un memorial apropiado para Margaret, algo que no habían podido hacer correctamente antes porque James había estado demasiado destrozado para enfrentar la finitud de su pérdida. Ahora, con 1 año de sanación detrás de ellos, estaban listos para honrar su memoria apropiadamente. Carmen plantó un rosal en el jardín, la variedad favorita de Margaret, y cada miembro de la familia compartió un recuerdo. Sofía habló sobre cómo su madre le había enseñado a ser valiente. Lucas recordó las canciones de cuna que Margaret solía cantar. James compartió la promesa que le había hecho a Margaret en su lecho de muerte, que siempre pondría a sus hijos primero, una promesa que había roto temporalmente pero que ahora renovaba con todo su corazón. Carmen habló sobre la amistad que había compartido con Margaret, sobre cómo Margaret había visto su humanidad cuando otros solo veían a la empleada, sobre cómo Margaret había confiado en ella para proteger lo que más amaba en el mundo. Cumplí mi promesa, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Tus hijos están a salvo, Margaret, están sanando, y siempre los protegeré, como si fueran míos, porque en mi corazón, lo son. Sofía y Lucas se abrazaron a Carmen por ambos lados, y James puso su mano en su hombro, y por un momento todos se quedaron ahí, unidos en su amor compartido por la mujer que habían perdido y su compromiso de honrar su memoria viviendo bien. Los años pasaron. Vanessa se convirtió en nada más que una mala memoria, un capítulo oscuro que la familia había superado. Sofía creció hasta ser una joven fuerte y compasiva,
estudiando trabajo social en la universidad porque quería ayudar a otros niños que habían sufrido abuso. Lucas se convirtió en un adolescente amable y considerado con talento para la música, componiendo canciones sobre sanación y resiliencia. James nunca volvió a casarse, habiendo aprendido que correr hacia el romance para escapar del dolor solo crea más dolor. En cambio, encontró satisfacción en ser el padre que sus hijos necesitaban, en construir un legado no solo de riqueza sino de integridad y amor. Y Carmen, quien había arriesgado todo para proteger a una familia que no era biológicamente la suya, encontró que su sacrificio había sido recompensado 1000 veces. Tenía a sus propios hijos de vuelta en su vida, tenía nietos a quienes mimar, tenía el amor y respeto de la familia Harrison, y tenía la paz que viene de saber que había hecho lo correcto sin importar el costo. Ya no era solo la empleada, era Carmen Reyes, la mujer que había salvado a los niños Harrison, la mujer que había expuesto a un monstruo, la mujer que había demostrado que el verdadero valor no viene del dinero o el estatus sino del carácter y la convicción. En las noches tranquilas, cuando la mansión estaba en silencio y todos estaban dormidos, Carmen a veces se paraba frente a la ventana de su habitación y miraba las estrellas. Pensaba en Margaret, en la amistad que habían compartido, en la confianza que Margaret había depositado en ella. Lo hice, susurraba al cielo nocturno. Cuidé de ellos como prometí, están bien ahora, puedes descansar en paz. Y en algún lugar en la distancia, Carmen imaginaba que podía escuchar la risa de Margaret, cálida y llena de gratitud. La historia de Carmen Reyes y la familia Harrison se convirtió en leyenda local, una historia que la gente contaba para ilustrar el poder de la lealtad, el coraje y el amor incondicional. Periodistas escribieron artículos, estudiosos analizaron el caso como ejemplo de cómo los depredadores financieros operan y cómo pueden ser detenidos. Pero para aquellos directamente involucrados, no era una historia o un caso de estudio, era simplemente sus vidas, marcadas por tragedia, pero definidas por la forma en que habían elegido responder a esa tragedia. Cuando Sofía se graduó de la universidad, dio un discurso en la ceremonia que dejó a todos en lágrimas. Habló sobre perder a su madre, sobre casi perder a su familia a manos de alguien malvado, sobre ser salvada por la valentía de una mujer que no tenía ninguna obligación legal de protegerla, pero que lo hizo de todas formas porque eso es lo que hace la gente buena. Mi madre biológica me dio vida, dijo Sofía con voz clara y fuerte, pero Carmen Reyes me salvó la vida. Ambas son mis madres, ambas merecen mi amor y mi gratitud. Y paso cada día tratando de vivir de manera que las haga sentir orgullosas. Después de la ceremonia, Carmen abrazó a Sofía con lágrimas corriendo por su rostro. Ya estoy orgullosa, susurró. Siempre he estado orgullosa. James se unió al abrazo, seguido por Lucas y eventualmente por María y Diego con los nietos de Carmen. Se quedaron ahí en el césped soleado del campus universitario. Esta familia que había sido forjada no por sangre sino por sufrimiento compartido y amor incondicional, y supieron que habían ganado algo que el dinero nunca podría comprar: la paz que viene de haber enfrentado la oscuridad y elegido la luz. En prisión, Vanessa escuchó sobre la graduación de Sofía a través de un artículo de periódico que otra reclusa le mostró. Leyó sobre cómo la familia Harrison había prosperado sin ella, sobre cómo Carmen había sido honrada en múltiples ocasiones por su valentía, sobre cómo James había convertido su experiencia en una cruzada para proteger a otras familias vulnerables de depredadores como ella. Sintió algo que podría haber sido arrepentimiento, pero probablemente era solo autocompasión. Había tenido todo al alcance de su mano, una familia, riqueza, respeto, y lo había tirado todo porque su codicia y su crueldad no podían permitirle estar satisfecha con lo que tenía. Pensó en todas las decisiones que la habían llevado a este punto, todas las mentiras que había dicho, toda la gente que había lastimado. Podría haber elegido ser diferente en cualquier momento, podría haber amado genuinamente a James, podría haber tratado a Sofía y Lucas con amabilidad, podría haber construido una vida real en lugar de una estafa elaborada, pero había elegido el camino que eligió, y ahora viviría con las consecuencias por las próximas 2 décadas. Era justicia en su forma más pura, no venganza, no crueldad, sino simplemente las consecuencias naturales de sus propias acciones alcanzándola finalmente. Mientras tanto, en la mansión Harrison, Carmen estaba sentada en el jardín junto al rosal de Margaret, que ahora había crecido grande y exuberante, produciendo flores hermosas cada temporada. Lucia, su nieta de 5 años, estaba jugando cerca, riendo mientras perseguía mariposas. Sofía estaba adentro preparando la cena, habiendo heredado el amor de Margaret por cocinar para su familia. Lucas estaba practicando piano en la sala,
las notas flotando a través de las ventanas abiertas. James estaba en su estudio, no trabajando obsesivamente como antes, sino escribiendo en un diario que su terapeuta le había sugerido mantener, procesando sus sentimientos y reflexionando sobre las lecciones que había aprendido. Era una escena de paz doméstica ordinaria, el tipo de momento que podría parecer no tener importancia para un observador externo, pero para aquellos que habían vivido a través de la oscuridad, estos momentos ordinarios eran extraordinarios. Eran evidencia de que habían sobrevivido, que habían sanado, que habían construido algo hermoso de las cenizas de su tragedia. Carmen cerró sus ojos y sintió el sol calentando su rostro. Pensó en el largo camino que había recorrido desde aquella niña pobre en Medellín, soñando con una vida mejor. Había sacrificado tanto, había sufrido tanto, pero también había amado profundamente y sido amada a cambio. Había hecho una diferencia real en el mundo, no a través de grandes gestos o logros públicos, sino simplemente siendo una persona buena que se mantuvo firme cuando importaba. Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, James levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por la familia, no la que nacemos sino la que elegimos, por segundo chances y nuevos comienzos, por la valentía de defender lo correcto incluso cuando es difícil, y especialmente, por Carmen, quien nos salvó a todos de maneras que nunca podremos repagar completamente pero por las que siempre estaremos agradecidos. Por Carmen», dijeron todos al unísono, levantando sus copas. Carmen sintió las lágrimas picando sus ojos otra vez, pero eran lágrimas de alegría esta vez, no de dolor. Miró alrededor de la mesa a estos rostros que amaba, esta familia que había luchado tan duramente para proteger y que ahora la reclamaba como propia, y supo en su corazón que cada sacrificio que había hecho había valido la pena. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, pequeñas luces persistiendo contra la oscuridad, muy parecidas a la forma en que el bien persiste contra el mal, la esperanza persiste contra la desesperación, el amor persiste contra el odio. La historia de Carmen y la familia Harrison no era única en su tragedia. Millones de familias enfrentan traición y pérdida cada día, pero era única en su resolución, en la forma en que habían elegido responder a su sufrimiento no con amargura sino con amor, no con venganza sino con justicia, no con desesperación sino con esperanza. Y así, en una mansión en Los Hamptons, una familia formada por corazones rotos y sanados comió juntos, rió juntos, vivió juntos. Vanessa había intentado destruirlos, pero solo los había hecho más fuertes. El dolor había tratado de quebrarlos, pero solo los había refinado. La oscuridad había tratado de consumirlos, pero solo había hecho su luz brillar más intensamente. Esta era la verdadera moraleja de su historia, que el mal puede ganar batallas, pero el bien gana guerras, que la justicia puede ser lenta pero es inevitable, que el amor real y auténtico, es más fuerte que cualquier engaño o crueldad, y que a veces los verdaderos héroes no son los ricos y poderosos sino los humildes y valientes, gente como Carmen Reyes, quien arriesgó todo sin buscar nada a cambio, excepto la seguridad de los niños que amaba. Años después, cuando Sofía escribiera su propia memoria sobre su experiencia, la dedicaría a dos mujeres, Margaret Harrison, quien le dio vida y amor, y Carmen Reyes, quien salvó esa vida y preservó ese amor. La última línea del libro sería simple pero profunda. La familia no es definida por sangre, sino por quien está dispuesto a sangrar por ti. Carmen sangró por nosotros sin dudarlo, y esa es la definición de amor maternal en su forma más pura. Y en su pequeña habitación en el ático, que ahora había sido renovada en una suite hermosa porque James había insistido en que Carmen merecía mejor, Carmen guardaría una copia de ese libro en su mesita de noche. En las noches cuando el peso de la edad hacía difícil dormir, lo abriría y leería las palabras de Sofía, y se recordaría a sí misma que su vida había tenido significado, que había hecho una diferencia, que el sacrificio y el sufrimiento no habían sido en vano. Esta es la historia de cómo una empleada doméstica se convirtió en una heroína, cómo una madrastra malvada fue derrotada, cómo un millonario aprendió lo que realmente importa, y cómo una familia rota se sanó a sí misma a través del poder del amor incondicional. Es una historia de traición y redención, de oscuridad y luz, de pérdida y recuperación, pero más que nada, es una historia sobre la verdad fundamental de que el bien prevalece, la justicia gana, y el amor conquista todo, no porque el mundo sea justo o fácil, sino porque la gente buena como Carmen Reyes se niega a permitir que la oscuridad tenga la última palabra.